Tracción trasera, manejo refinado, excelente ergonomía, mucho impulso y placer de conducir. Parece que el BMW Serie 1 ofrece todo esto en un paquete compacto y, lo que es más importante, por un precio bastante razonable. ¿Pero es realmente así, y no es demasiado caro pagar por las emociones? Los propietarios de estos coches, o mejor dicho, sus reseñas en Internet, ayudarán a responder esta pregunta. Ya a principios de la década de 2000, la dirección de BMW decidió que debía tomarse muy en serio al público del segmento C masivo, y este público es listo para sumarse a los valores característicos de los coches bávaros. La empresa ya tenía experiencia relevante. Los sedanes y coupés compactos BMW E36, producidos entre 1993 y 2004, podían fácilmente tomarse como base. Todo lo que se necesitaba era una carrocería hatchback típica del segmento. Y en 2002, el concepto BMW CS1, creado bajo la dirección de Chris Bangle, se mostró en Ginebra, y en 2004 en París, el público europeo vio por primera vez el futuro éxito de ventas. Es curioso que los periodistas rusos le pusieran el apodo de Kopeyka al modelo en 2002, 2 años antes del inicio de la producción en masa. Inicialmente, aparecieron en el mercado los hatchbacks de 3 puertas, E81, y 5 puertas, E87. En 2007, la familia se amplió con un coupé, E82, y en 2008, un descapotable, E88. Inicialmente, a los compradores se les ofrecieron 2 motores de gasolina de 4 cilindros en línea, N45B16, 1,6 litros, 115 CV, y N45B20 de 2 litros, en 2 opciones de potencia, 130 y 150 CV, así como un turbodiesel, de 2 litros, M47, TU2 de 20, que entregaba 122 de fuerza. Los coches con estos motores fueron, en 2007, la potencia del motor del 118i se incrementó a 136 CV, y del 120i a 170 CV. Un año antes, en 2006, la gama de motores se reponía con un motor de 6 cilindros en línea N52B30 de 3 litros, con una potencia de 265 CV. Los modelos 125i y 130i estaban equipados con ellos, y en 2008 apareció el N54B30, con una potencia de 306 CV, bajo el capó de las versiones insignia. La línea de motores diésel también ha cambiado. La Serie 1 comenzó a equiparse con un nuevo turbodiesel N47D20 de 2 litros, con una potencia de 143, 177 y 204 CV. Estos motores se combinaron con una manual de 6 velocidades y una automática ZF6HP19 de 6 velocidades, pero en 2006 comenzaron a utilizar la caja de cambios 6HP21, más confiable, y también agregaron una transmisión automática estadounidense GM6L45 sextos L50 de ensamblaje francés. Además, puede averiguar qué caja de cambios está en un automóvil en particular solo por el número VIN. La suspensión del automóvil fue tomada completamente del nuevo en ese momento, automóvil de 3 rublos con carrocería E90, puntales McPherson delante y suspensión trasera multibrazo. La suspensión se ofrecía en 2 versiones, Standard, la palabra habla por sí sola, y Sport, con amortiguadores más rígidos y una distancia al suelo reducida. Además, había 2 opciones de dirección, convencional, 3 vueltas del volante de un tope a otro, y con cremallera de dirección activa, 1,6 vueltas de un tope a otro. Todos los BMW Serie 1 se produjeron exclusivamente en las plantas alemanas de Leipzig y Ratisbona. En 2014 se produjo un cambio de generaciones, y nacieron coches únicos, con carrocería F2021. Pero los coches de primera generación están firmemente afianzados en el mercado secundario, donde se pueden comprar a un precio de 450.000 rublos, para un modesto hatchback de 3 puertas 116 y 2008. Con un kilometraje de más de 250 kilómetros, hasta 2.400.000, eso es lo que piden para el coupé 135i del mismo 2. Hay muchas opciones intermedias, incluidos suficientes automóviles con la placa de identificación 116i de 2010-2011, con un kilometraje de aproximadamente 100.000 km y un precio de 800 a 950.000 rublos. Dejemos en paz los coupés y descapotables potentes. Tienen su propio comprador, sobre todo porque estos coches tienen todas las posibilidades de convertirse en objetos de colección. Pero, ¿qué tan racional es la compra de un BMW Serie 1 normal?
¿Vale la pena este juego? Veamos qué escriben sus dueños sobre los Copex. Odio almohadilla 5. Dificultad para buscar. Los coches BMW en Rusia se pueden llamar con seguridad de moda. Por un lado, esto significa que hay bastantes en el mercado secundario. Pero toda moneda tiene dos caras. Y en el caso de BMW, la otra cara de la moneda es la dificultad de encontrar el coche que más te convenga. En primer lugar, se compraron muchos Copex bávaros en configuraciones bastante deficientes. Y los compradores de hoy quieren sacar el máximo provecho del dinero gastado, es decir, encontrar un coche con interior de cuero, climatizador, xenón, volante deportivo múltiple y radio profesional, y preferiblemente en buenas condiciones técnicas, y hay muy pocos coches de este tipo. Después de todo, cualquier BMW en Rusia se considera un coche para niños, y el BMW Serie 1 también se considera un coche para jóvenes. Sí, estos coches eran menos frecuentemente llevados por muchachos de la zona para conducirlos, pero aún así, a menudo los conducían cabeza y hombros, sin dar la debida importancia al servicio oportuno y de alta calidad. Como resultado, obtenga la siguiente imagen. Encontrar un automóvil funcional es muy posible, pero lo más probable es que no sea exactamente lo que desea. Digamos que es muy probable que un 116i, con un motor de 155 caballos de fuerza y transmisión automática, que solía conducir una mujer joven, esté bastante limpio y en buen estado. Pero un automóvil así definitivamente no lo sorprenderá con su dinámica, y el interior será de tela o combinado, tela más cuero sintético Sensatec. Y todo estaría bien, pero en un coche de esta edad probablemente la polipiel esté rajada. Pero las variantes con configuraciones ricas por regla general, estaban equipadas con motores más potentes, pero, lamentablemente, lo más probable es que estos autos fueran manejados con mucha dureza y caen en la categoría desgastados. Por supuesto pueden recuperar el sentido, pero el costo de las medidas de reanimación puede ser de 150 a 300.000 y ser simplemente inaceptable. Pero en cualquier caso, los propietarios experimentados creen que es casi imposible encontrar buenas opciones con la misma carrocería y motor por menos de 700.000 rublos en 2022, y es mejor mirar más de cerca el nivel de precios superior. Vale la pena considerar que si el automóvil está equipado con una transmisión automática GM y no con una ZF, entonces debe preparar inmediatamente entre 50 y 60.000 para comprar una transmisión por contrato y trabajar. Si a los propietarios anteriores les gustaba conducir de lado, entonces prepárese para gastar entre 30 y 40.000 en el mamparo de la cremallera de dirección y todos los consumibles, y otros 20 y 30.000 en los bloques silenciosos flotantes traseros y la suspensión en pequeños detalles. Un 120D con motor diésel puede ser una buena opción para uso familiar, pero tiene sus propias dificultades. Al comprar este tipo de coches, se requiere diagnóstico apasionado, hasta el desmontaje de la culata. Debido a que una grieta en la camisa del bloque, o un desgaste se pueden detectar usando un endoscopio, el estado de la cadena de distribución se puede verificar usando un dispositivo especial, quitando el tensor de la cadena. Pero, una grieta en la partición del bloque de cilindros, solo puede ser visto mediante inspección visual, en el bloque retirado. Si descuida todo esto, debe estar preparado para sorpresas desagradables. Sin embargo, en general, según los propietarios, la inversión inicial al comprar un BMW moderado de la primera serie, corresponde plenamente a la regla de 1000, que hoy corresponde a gastos de 60 a 70.000 rublos, y si se quiere mejorar ligeramente el equipamiento, luego una vez y media más. Así es como se ve un informe de costos, bastante típico después de comprar un BMW Boble 116 y 1,6 AT, 115 caballos de fuerza. Reparaciones de automóviles durante un año. Alrededor de 100.000 rublos, creo que esta reparación será suficiente para 4 años. ¿Qué se hizo? Cambio de aceite, BMW original, Bixenón instalado, ópticas LED. Reparación de aire acondicionado, se quitaron y lavaron radiadores, se colocaron mallas en las parrillas, bujías originales BMW nuevas, bobinas de encendido nuevas, pastillas y amortiguadores delanteros BMW nuevos, se instalaron sensores de aparcamiento profesionales y una batería nueva. En cualquier caso, los coches del segmento premium no se pueden comprar con lo último que queda de dinero y en condiciones cuestionables. Debe comprender que los costos de restauración pueden ser importantes, y que no todos los tíos Vasya pueden proporcionar diagnósticos correctos y reparaciones de alta calidad. Encuentra el profesional adecuado que ame BMW, y todos los problemas naturales asociados con la edad y el kilometraje se corregirán con elegancia y a un costo razonable.
Pero encontrar un profesional adecuado tampoco es tan fácil. Amor Almohadilla 5. Boleto al mundo de BMW. Muchas revisiones transmiten una idea simple. El BMW Serie 1 puede ser una excelente opción para un conductor novato. Naturalmente estamos hablando de versiones con motorizaciones modestas, principalmente del modelo 116i. Sí, una persona que ya tiene algo de experiencia en la conducción de coches más potentes, puede arrugar la nariz, llamar a un centavo bajo BMW, y pensar que 115 caballos son tristes y melancólicos. Pero eso no es lo importante es que el One es una muy buena opción para tratar de entender qué es exactamente lo que apasiona tanto a los fans de la marca. ¿Qué tiene de especial? ¿Diseño? Francamente, no a todo el mundo le gusta el lenguaje de diseño de los coches bávaros, y tiene una buena cantidad de críticas. El diseño de BMW me gusta cada vez menos cuanto más conozco el mundo. El propósito del diseño es contar un cuento de hadas, pero resulta que eligieron oyentes con dinero y lo planearon. En cuanto al diseño de la primera serie, hay mucho entusiasmo. El diseño del coche es fascinante. El exterior es a la vez glamuroso y depredador. La apariencia es excelente, pero también bastante escepticismo. La apariencia no es un gusto adquirido. Recuerda a una gorra de pradera. Parece un casco de la Wehrmacht. Y la mayor parte de las críticas se refieren a los hatchbacks E81 y E87, y el entusiasmo al coupé E82. Y solo los propietarios de unos pocos descapotables con carrocería E88 son absolutamente unánimes. El descapotable más bonito del mercado, simplemente fuera de competencia. Pequeño aristócrata, el más bello de los modelos BMW hasta 2011, y de todos los convertibles hasta el día de hoy. Pero lo principal en la unidad no es su apariencia, sino los valores más altos de BMW, la tracción trasera y el refinado manejo que proporciona. Incluso aquellos que creen que un coche solo puede ser alemán, lo entienden. Si quieres comodidad, puedes coger un Mercedes. Si un coche equilibrado con tracción total, es un Audi. Pero si te gusta la conducción deportiva, entonces tu elección es un BMW. Y para que un conductor novato pueda acostumbrarse a las peculiaridades de conducir el chasis bávaro, es muy posible practicar con gatos, es decir, con el 116, y que no es el más dinámico. Aprende en máquinas de más de 200 CV. Ya es bastante peligroso. No perdonan los errores. Y como señala acertadamente el propietario del 130i de 265 caballos, es muy fácil que te maten, especialmente cuando eres joven. Odio Almohadilla 4. Pobre, limpio, estrecho. Vale la pena admitirlo. Muchos autores de reseñas expresan su decepción con el interior de la unidad. Naturalmente, esto se aplica principalmente a configuraciones relativamente económicas. La configuración más común con transmisión automática es la configuración dinámica desactivada. Y sin climatizador y con mandos, también eres una persona con discapacidad climática, una especie de Wagen sin clima ni motor. Horror. No compre esos autos, solo desacreditarán a la marca BMW y no podrá amarlo. Equipamiento deficiente al estilo de un estudiante, motor débil y volante de plástico. Nunca antes había conducido coches tan sencillos. Según los autores de las reseñas, el interior es demasiado simple, espartano y lacónico, principalmente en cuanto a los materiales utilizados. Los materiales de acabado son duros, el plástico irregular en todas partes. El plástico en el panel podría, por supuesto, ser más suave. Todo es muy simple, incluso de manera espartana. Asientos planos, básculas planas, un mínimo de diseño por el diseño. Plástico Desman, una especie de panera en el panel. El interior no tiene pretensiones y sin clima es completamente miserable. Nuevamente no lo hice. No me gusta la decoración interior. Esto se aplica al panel frontal. Es duro y el plástico es de la misma calidad que el Priora. El interior es muy simple. Este modelo suele tener asientos de tela que absorben mucho polvo y suciedad. Una gota de agua puede dejar manchas desagradables. En general, todo se hace para que el conductor no admire el interior, sino que se concentre en conducir. Incluso sabiendo que un paquete económico requiere un equipamiento mínimo, a los propietarios no les gusta que todo esto de alguna manera no se corresponda con el estatus premium de la marca. Y que se ven privados de muchas de las comodidades de la vida, que hoy en día están incluidas en el equipamiento básico de muchos modelos del segmento de masas. En la configuración económica no hay volante multifunción, ni aire acondicionado ni Bluetooth,
Y básicamente sin MP3. Volante estándar de un hatchback de 5 puertas como un autobús grande y delgado que de alguna manera no se corresponde con la imagen de BMW. La acústica estándar de BMW Business incluso con el ecualizador completamente girado arriba dan un sonido que francamente no corresponde a la clase premium. Al mismo tiempo, los propietarios admiten que no hay quejas sobre la calidad de construcción del interior, la comodidad para el conductor y el pasajero delantero, excepto que no hay donde colocar el teléfono inteligente. Pero, sinceramente, no les gusta la capacidad de la parte trasera del habitáculo. En los asientos delanteros gigantes, hay poco espacio para los pasajeros traseros. Entrar en la parte trasera de un coche requiere cuidado y precisión. Está muy lejos de las puertas de un SUV. Sentarse en los asientos delanteros es normal debido a las amplias puertas delanteras, pero inusual porque parece aterrizar con el quinto punto sobre el nivel del asfalto. Lo primero que te encuentras al subir al coche es el pensamiento que necesitarás hacer yoga. Siéntate. No es tan fácil subir a un auto. Se podría decir que no hay espacio en el asiento trasero. Por lo tanto, no le veo sentido a las puertas traseras de este auto. Hay muy poco espacio atrás, simplemente demasiado. El auto es para 2, se vuelve un poco estrecho para 3. Prácticamente no hay espacio para los pasajeros traseros. Cuando 2 personas se sientan cómodamente delante, nadie se sentará detrás. Es difícil para los pasajeros. En general, no es mortal cuando los niños son pequeños, pero luego es difícil. Así, según las revisiones, el BMW Serie 1 puede considerarse un coche con disposición de asientos 2+2. Un enorme túnel de transmisión impide que el tercer pasajero se siente. En cuanto al maletero, los propietarios de diferentes carrocerías lo valoran de forma diferente. Algunos propietarios de hatchbacks dicen que en el maletero cabe un cochecito de invierno, 3 bolsas de deporte grandes y algunas otras cosas pequeñas en caso de que no quepa algo que necesitas no está arreglado. En el maletero pongo un plegable de verano, un cochecito de bebé grueso, y además, en él caben 2 o 3 bolsas de la compra, etc., algunas cosas pequeñas. Otros se expresaron en el estilo ya tenemos suficiente. Si los asientos no están plegados el maletero es pequeño, pero, yo por ejemplo no necesito. Envasar comida para un mes en un hipermercado es adecuado. Y se trata de 8 botellas de agua de 5 litros, un par de paquetes de papel higiénico de 10 rollos, y 4 a 5 bolsas grandes de comestibles. En pocas palabras, es un carro grande con un tobogán. Pero si los asientos traseros están abatidos, entonces todo cambia radicalmente. Gracias a la carrocería hatchback y al sofá trasero abatible, transporté en el coche tanto las puertas como el frigorífico. Si abates los 2 asientos traseros, puedes coloque el refrigerador y transpórtelo a la casa de campo. El asiento trasero se pliega, y, listo, una bicicleta con la rueda delantera retirada, y a veces 2, del interior. Pero los propietarios de descapotables se quejan de que el maletero solo sirve para poner algo necesario, por ejemplo, un subwoofer, y si en invierno tiras allí una rueda de repuesto, no quedará espacio para nada. Todo esto lleva a que los propietarios se muestren muy escépticos ante la posibilidad de realizar viajes de larga distancia con este coche. Para la vida cotidiana y viajes cortos a la naturaleza, esto es. Pero si vas a viajar, debes buscar un coche más espacioso. Para distancias largas, no hay problema, si viajas con un máximo de 2. Pero también compré este coche para mí, como un cochecito egoísta. El interior es cómodo, pero solo para 2. Un baúl para la ciudad, no para mudanzas o viajes largos. Como resultado, el volumen insuficiente del interior y del maletero se convierte en el motivo de la venta. El coche ya se vendió, lamentablemente. La razón es que la familia se ha hecho más grande, y ya no podemos acomodar a todos. Tuve que vender el auto cuando apareció el niño y la necesidad de llevar un cochecito, y no solo, no lo haría. Lo habría vendido por cualquier precio si no hubiera sido por el nacimiento del niño. Capacidad. Esta es probablemente la desventaja más importante, por lo que decidí cambiar el auto después de conducirlo solo 4 meses. Cuando lo tomé pensé que era suficiente, pero resultó diferente. Amor almohadilla 4. Ergonomía, confort y aislamiento acústico. En general, los propietarios elogian la comodidad y ergonomía del puesto de trabajo del conductor. Todo es cómodo y bien pensado. El panel de control está ligeramente girado hacia el conductor. Los rangos de ajuste, como cualquier alemán, son enormes. El asiento del conductor es ajustable en altura. En la ciudad puedes sentarte más alto y controlar las dimensiones, o puedes caer al fondo y hundirte en la carretera.
Naturalmente, en cualquier cuestión relacionada con la conveniencia, por definición, no puede haber unanimidad total. Por ejemplo, muchos notan que el acceso a la cabina no es el más conveniente, lo cual ya hemos mencionado. El proceso de embarque y desembarque del conductor es muy inconveniente, y ni siquiera me refiero a los pasajeros. Literalmente, caes y caes fuera del auto, lo cual, teniendo en cuenta mi altura de 195 centímetros, parece un tanto cómico. El inconveniente de ajustar la altura del asiento se menciona repetidamente. Levantas la manija y saltas para bajar el asiento. Claramente al original se le ocurrió esto. El indicador del sensor de lluvia no es visible desde detrás del volante. La unidad de control del elevalunas eléctrico en la puerta del conductor está ubicada de tal manera que para usarla hay que doblar la mano con mucha fuerza, aunque no todos están de acuerdo con esta afirmación. Algunos autores de reseñas consideran que la posición deportiva del asiento reclinado es una ventaja, mientras que otros la consideran una desventaja. Por ejemplo, en cualquier automóvil con una posición de asiento baja y semirreclinada, mi espalda baja comienza a dolerme al cabo de 1 hora o 1 hora y media, y puedo pasar todo el día conduciendo SUV con su conductor en la viga. Posición sentada sin interrupciones. No hay unanimidad en la valoración de los asientos, sobre todo porque las distintas versiones estaban equipadas con asientos muy diferentes. Pero incluso los propietarios de carrocerías idénticas hablan de manera muy diferente sobre los asientos. Algunos escriben que el coche no es muy adecuado para distancias largas, y principalmente debido a los asientos no muy cómodos. Dicen, sentarse al volante durante 2 horas no será difícil, pero un viaje más largo te obligará más de una vez a llegar hacia afuera y estire la espalda. Asientos muy duros. En la ciudad está bien, pero no te durará mucho. Otros, por el contrario, hablan con entusiasmo de que en los asientos de un Penny se pueden tragar 100 kilómetros tras otro. Aprecié los asientos, forma estándar, tapizado bicolor opcional, en un viaje largo, no un gramo de fatiga. Tuve que conducir hasta Crimea. Casi 8.000 kilómetros por carreteras en mal estado. Asientos excelentes y cómodos, nada dolió, nada se adormeció. Finalmente, casi todos los revisores valoran positivamente el aislamiento acústico. En el peor de los casos, señalan que el nivel de ruido en la cabina es ligeramente mayor que en los modelos más antiguos de la marca, pero en cualquier caso menor que en las cabinas de sus compañeros de clase. A velocidades superiores a 120 km por hora, puedes hablar normalmente o escuchar música sin aumentar el nivel del sonido. Aislamiento acústico en 1,4 puntos sobre 5. Se pueden escuchar corrientes de aire corriendo desde varias partes del cuerpo, pero esto no causa mucha incomodidad. Pero en la inmensa mayoría de las revisiones, los autores creen que el aislamiento acústico es excelente, y no incluyen la instalación de ruido adicional en la lista de costos necesarios. Odio almohadilla 3. Rigidez de la suspensión. Problemas invernales y suburbanos. Los propietarios expresan bastante negatividad sobre la suspensión de su coche. El rango de calificaciones va desde la suspensión todavía es un poco rígida y los baches a veces son bastante visibles hasta la suspensión es simplemente de roble como si estuviera conduciendo con calambres. En cualquier caso, esto estropea la impresión general del coche. El coche está hecho para buenas carreteras, de las que la península de Crimea no puede presumir, por eso, al asaltar destinos locales, no siempre me drogaba. El coche por supuesto es más urbano, para carreteras tranquilas. En la carretera Tula-Moscú, la carretera parece después de un bombardeo, se pueden sentir todos los baches. E incluso, una suspensión en perfecto estado de funcionamiento tiende a vibrar desagradablemente en los baches. Por otro lado, los autores de las reseñas encuentran aspectos positivos en esta rigidez. En primer lugar, se dan cuenta de que la rigidez es el precio a pagar por el manejo, pero hablaremos de esto más adelante. Y en segundo lugar, los propietarios se consuelan con el hecho de que los pasajeros tiemblan en la carretera, pero no se marean. Otro problema está relacionado con la distancia al suelo. Para la mayoría de los niveles de equipamiento, es de 140 a 147 milímetros, y para el potente 135i, es incluso de 132 o incluso 121 milímetros. Aquí están los autores de las reseñas, que escriben que la autorización no permite conducir completamente fuera de la ciudad, que no se puede pisar la acera, y que hay que salir del asfalto con mucha precaución. Se puede entrar en el bosque y pescar con él, pero es mejor dejarlo en el asfalto y luego a pie. Pero los mayores problemas aguardan a los propietarios de un coche en invierno.
La poca distancia al suelo, combinada con la tracción trasera, se convierte en una mezcla explosiva, especialmente si el conductor no es el más experimentado. En poco más de un año me quedé atascado 3 veces. Se trata con una pala de hierro, que está en el maletero por si no solo hay que cavar, sino también romper el hielo. Literalmente me quedo atascado de la nada. En 2 semanas el coche fue empujado 20 veces. Se sienta boca abajo donde van las madres con cochecitos. Además, mi marido también se queda atascado, su experiencia es mucho mayor que la mía. El invierno es, por supuesto, un infierno en cuanto a quedarse atascado incluso en pequeños ventisqueros en el aparcamiento, incluso en el que están limpiando. Sin embargo, en muchas reseñas, los autores escriben que no todo da tanto miedo, que nunca se quedaron atascados, aunque en realidad no subieron a ninguna parte, que simplemente no es necesario conducir hacia atrás en un ventisquero con tracción trasera, para que no te quedes estancado. La especificidad de la tracción trasera también contribuye. Antes de girar freno casi hasta detenerme y literalmente acelero a un máximo de 20 km por hora. Ni siquiera quiero escribir sobre el movimiento circular, pero comenzar a subir una colina sobre la papilla es una atracción con la parte trasera del auto caminando en todas direcciones. Sobre hielo, un auto calzado con neumáticos nuevos con clavos Michelin es simplemente indefenso. La parte trasera patina mucho, si te quedas atascado en el hielo eso es todo. Naturalmente, debes acostumbrarte a la tracción trasera. Cuando aceleras, la parte trasera puede literalmente adelantar a la delantera, pero tan pronto como aprendí a conducir pool, el problema desapareció. Diré esto, el coche no le teme a la nieve, ni al hielo, pero no le gusta la nieve medio derretida, e incluso puede intentar patinar. Sin embargo, si el conductor es competente y el coche está calzado con neumáticos de invierno de alta calidad, la tracción trasera pasa de ser un problema a ser una fuente de alegría. Todo el mundo tenía miedo en invierno, pero incluso cierta emoción surgió de él. Al derrapar, los sistemas funcionan bien, el coche se nivela solo. Los sistemas funcionan con tanta claridad que uno recuerda la tracción trasera solo cuando por costumbre, en una carretera resbaladiza comienza a acelerar en una curva, y aparece el pictograma se ilumina. En invierno, claro, hay inconvenientes al dejar la nieve suelta, pero si sales, eres el rey de las carreteras. La tracción trasera en invierno genera muchas emociones. Conducir en invierno es simplemente un milagro. Llegas a una curva a una velocidad decente, dentro de lo razonable por supuesto, giras el volante y tan pronto como el coche arranca, al derrapar interviene el sistema de estabilización, y como si alguien estuviera girando el coche por ti en la dirección que ibas a ir. En un BMW lo principal es ponerse en movimiento, me refiero a nieve y ventisqueros, es casi imposible desviarlo de la trayectoria. Sin embargo, en varias revisiones, los propietarios escriben que es mejor no conducir un BMW Serie 1 en la carretera en invierno, ya que los chistes con tracción trasera son peligrosos en nuestras condiciones extremas. En las calles invernales de las grandes ciudades está bien, pero es mejor salir a los patios lo menos posible. Y si aún así tienes que pasar por aquí, deberías tener preparada una cuerda de remolque. Pero las peculiaridades de conducir un automóvil con tracción trasera en condiciones difíciles de la carretera, y la tendencia de un automóvil a sentarse boca abajo, incluso en condiciones de nieve no muy profunda, no son todos los problemas invernales que enfrentan los propietarios de estos automóviles. Al menos en varias revisiones, los autores se quejan de que a temperaturas de menos 35 grados o menos, los motores de 1,6 litros pueden negarse a arrancar, y las transmisiones automáticas pueden entrar en modo de emergencia. En segundo lugar, los propietarios se quejan en masa del monstruosamente rápido consumo de líquido lavaparabrisas. Según ellos, incluso un depósito lleno de 6 litros basta para recorrer solo 50 a 60 kilómetros. La razón está en los lavafaros, que literalmente drenan el líquido lavaparabrisas. Es difícil apagarlos tranquilamente, tampoco podrá conseguir el fusible. Solo hay uno para todo el sistema de lavado, incluidos los limpiaparabrisas. Hay 2 opciones para resolver el problema. La primera es acudir a un centro de servicio y apagar los motores. La segunda es apagar los faros antes de cada rociado del vidrio. En este caso, los lavafaros no funcionan, y el líquido dura una semana o incluso más. Al mismo tiempo, el deseo de apagar los faros y ahorrar líquido lavaparabrisas entra en conflicto con el deseo de ver al menos algo por la noche. Los propietarios se quejan de que los faros son muy tenues, al menos en el caso de las fuentes halógenas, y los faros se ensucian muy rápido.
Conducir de noche por una carretera sin iluminación y sin otros coches da bastante miedo. Otro factor que perjudica la visibilidad es el modo de calefacción inteligente de los espejos laterales, que enciende y apaga la calefacción de forma independiente a una determinada temperatura exterior. Por decirlo suavemente, no es la solución más cómoda, escriben los propietarios. De hecho, si afuera no hace suficiente frío y está lloviendo, no podrás forzar el encendido de la calefacción. No hay un botón separado. Cuando los espejos están todos cubiertos de gotas, hay que salir y limpiarlos con una servilleta. Pero aún más problemas puede causar el vidrio sin marco de las puertas de 2 puertas, que tienen la desagradable costumbre de congelarse hasta las juntas. Las puertas no tienen marco y cada vez que abres el vidrio bajan medio centímetro. Entonces cuando hace frío, a veces no quieren volver a subir, la puerta no se cierra de golpe y el coche no se despierta con el sistema de alarma. En invierno, el cristal de la puerta derecha se pegaba a la goma por la escarcha, y aquí está esta característica. Cuando abres la puerta, el vidrio baja, lo cierras, regresa y encaja en la ranura de la carrocería. Entonces abrí la puerta, pero el vidrio no bajó y se negó a bajar en el futuro, incluso después de descongelarse. El centro de servicio dijo que se cambiara todo el conjunto del regulador de ventana. En general, la recomendación no conduzcas en invierno, no tiene sentido atormentarlo, no parece una exageración tan grande. Amor Almohadilla 3, Copeica en la ciudad. Los autores de muchas reseñas señalan que el BMW Serie 1 es ante todo un coche urbano, y que es en la ciudad donde se revela plenamente su potencial. Esto es especialmente cierto en el caso del modelo 116i, con su motor atmosférico de 116 caballos. El Copeica es un coche 100% urbano. No repitan nuestros errores, no intenten conducirlo al mar o a la montaña, escribe uno de los propietarios en una reseña. La falta de rueda de repuesto, la posible ausencia de control de crucero, la falta de dinámica para adelantamientos difíciles. Estas son las deficiencias que pueden arruinar todo el viaje. Para mí, por ejemplo, fue un problema mantener el pie en el pedal durante los 5.000 kilómetros del viaje. Pero en la ciudad no hay dudas sobre el coche, ni en términos de dimensiones ni de dinámica, señala el autor de esta reseña. Otros están dispuestos a apoyar su punto de vista. Sobre el motor de 116 CV, puedo decir lo siguiente. Sí, no es suficiente, pero no es suficiente para arrancar desde los semáforos. Es suficiente para conducir rápido por la ciudad, y no me siento inferior. Para la ciudad, es suficiente para la vista, si no eres fanático de conducir 200 más. Pero para esto, debes mirar los 3. Versión de 1 litro. El motor pequeño es realmente débil para una conducción agresiva, pero suficiente para dominar el tráfico urbano, gracias a la capacidad de control del chasis. En condiciones urbanas, la compacidad de la unidad también tiene un efecto positivo. Tamaño pequeño. Es conveniente estacionar y hacer reordenamientos. Trabajo en el centro de Moscú, por lo que el principal requisito para el automóvil era su tamaño pequeño. El coche cumple perfectamente su tarea, se aparca fácilmente en un espacio reducido, se mete incluso en callejones estrechos. Es fácil encontrar un lugar para aparcar, es cómodo aparcar o recorrer el centro de la ciudad. Maniobrabilidad en su máxima expresión. En definitiva, quienes escriben que el BMW Serie 1 es un coche ideal para la ciudad, y hay muchos, tienen sobradas razones para hacerlo. Odio Almohadilla 2. Enfermedades congénitas. De hecho, el BMW Serie 1 es un coche bastante complejo y muy exigente, lo que significa que tiene muchos problemas característicos. Dedicamos material detallado a los problemas asociados con motores y cajas de cambios. Allí dice todo, sobre sellos de vástago de válvula y cadenas de distribución estiradas. Aquí simplemente agregaremos un ejemplo particular de lo costosa que era una cadena diésel N47D20A estirada y no reemplazada. La combinación de todos los factores llevó a la destrucción del bloque de cilindros. Se compró uno nuevo con pistones. 125.485 rublos por el original. Ejes equilibradores nuevos. 2 por 4.621 es igual a 9.242 rublos para el original. Y engranaje de transmisión. 4.800. Este bloque actualizado está equipado con ejes de equilibrio más ligeros del motor N47D20C, del Penny F20, nuevo X1 etc., que produce 184 CV. Más embalaje adicional, 3.000 rublos. Total, 142.576 rublos. Más todo tipo de cositas por 57.617 rublos.
y trabajar de acuerdo con las normas vigentes para la reparación y mantenimiento de vehículos BMW. Al mismo tiempo, no todos los propietarios encuentran fallas en el motor, pero los problemas asociados con la caja de cambios del eje trasero son posibles en muchos 120D y 130i potentes. Me estremezco cada vez que recuerdo el componente clínicamente poco confiable de este automóvil, la caja de cambios del eje trasero. En un par de años como propietario del automóvil, lo reemplacé 3 veces. Las reparaciones ayudan en casos raros, y es necesario cambiarlo con más frecuencia. La última vez que busqué durante 2 semanas, no lo encontré vivo durante el desmontaje. Uno nuevo cuesta tanto como un cuarto de auto. Hubo un problema con un zumbido en la parte trasera del auto. Navegué por los foros, descubrí que este problema está muy extendido. La caja de cambios del eje trasero hace un zumbido, pero aquí está la parte eléctrica. Los problemas con la parte eléctrica se mencionan, si no en cada primera revisión, sí en cada segunda revisión. Las fallas más mencionadas están relacionadas con la batería ubicada en el maletero y el circuito de alimentación principal. Los disyuntores de emergencia en el terminal positivo de la batería fallan y reemplazarlos cuesta entre 8.800 y 9.000 rublos. Lo que más sorprende y molesta a los propietarios son las soluciones de diseño. El cable de alimentación principal pasa a través de un montante situado debajo, hasta la calle, lo que provoca corrosión y destrucción, y puede producirse un incendio. Sería interesante saber en qué se basa esta decisión. Un dolor, como la oxidación de este cable en el punto de conexión a la caja, está presente en todos los 1 y 3. Los motores de calefacción mal colocados se queman regularmente cuando les entra humedad, fallan los arrancadores. Y en general, los propietarios irritados escriben: la electricidad es algo. Las luces están encendidas en círculo, el aceite se verifica solo a través del panel de control, y si el sensor falla, es imposible saber si queda aceite. Mientras conducía, todas las luces en el panel de instrumentos se apagaron. Al encenderlo, las agujas del velocímetro y del tacómetro empezaron a saltar aleatoriamente, y el coche pidió urgentemente a una estación de servicio. Resultó que el sensor responsable del funcionamiento de la computadora murió debido a la humedad. El auto fue devuelto con las palabras: no es necesario derramar líquido en el maletero. El voltaje en el cerebro y el tablero desapareció por completo. En invierno, el coche se quedó parado en el patio con la ventanilla abierta. El motivo es un cable roto debajo del revestimiento de la puerta. Se desconoce por qué se quemó el cable. También se desconoce por qué se quemó el cable y no el fusible. El trabajo costó 2.000 y el diagnóstico 10.000 y trabajaron a tiempo completo. Y lo que es ofensivo es que cualquier problema eléctrico menor puede llevar a la necesidad de ir a un centro de servicio y actualizar el cerebro. Después de encenderlo con cables de otro automóvil, apareció el módulo responsable de la electricidad. Arriba. Llegué al distribuidor, me anunciaron 22.000 por un nuevo módulo y 6.000 por el trabajo, pero no soy un mayor, así que puedo pagar a todo tipo de estafadores. Resultó que solo necesitas volver a flashearlo. Y este placer vale la pena. No lo creerás. 3.000 rublos y 2 horas de servicio. Solo un poquito y necesitas hacer el firmware. La semana pasada, un tipo inteligente en el centro de servicio sacó la batería. Algo se le pegó y el auto no arrancaba. Tuve que ir a actualizar el firmware. 7.000 rublos. Cuando se corta toda la electricidad, significa que tiene que recurrir al firmware, sin faros ni estufa. En el maletero siempre hay una luz intermitente con una batería de una LIC por 100 rublos. Si se corta la luz, póngala en la parte trasera. Hay otras averías menores, pero no menos desagradables. El drenaje a menudo se obstruye, lo que puede provocar un charco debajo de las alfombras del habitáculo. Los tubos del aire acondicionado se pudren, el pestillo del capó se oxida y se atasca. Pero estas son cosas realmente menores. Amor almohadilla 2, fiabilidad, consumo moderado y mantenimiento relativamente económico. Después de todos los horrores contados, puede parecer que en las reseñas los autores maldicen su cubo de nueces roto, que solo por malentendido recibió la placa de identificación y el orgulloso nombre de BMW. Nada de eso. En muchas reseñas, sus autores escriben: el automóvil es confiable, con un servicio de alta calidad, solo consumibles. Si necesita un automóvil para viajar, incluso para subirse y conducir sin pensar, entonces, este es su fiel amigo para muchos años, sin dolores de cabeza. Probado por experiencia operativa. Compré un automóvil de 7 años en 2018-2011. Durante su operación no hubo problemas con esta belleza. Todo esto, por supuesto, no significa que las unidades no se estropeen. Se estropean sea lo que sea.
pero la mayoría de los propietarios estiman que los costes de las reparaciones rutinarias y la frecuencia de sus necesidades son bastante aceptables. Incluso algunos repuestos originales no son tan caros, pero simplemente hay muchos repuestos no originales. Es cierto que las cantidades indicadas en las reseñas de los propietarios no pueden tomarse hoy como datos actuales, ya que han pasado muchos años desde que se escribieron algunos de ellos. Sin embargo, con un poco de nostalgia se puede leer, por ejemplo, esto. 1 litro de aceite nativo cuesta 500 rublos. Los filtros, 300 rublos. El aceite de salón, 1000 rublos. Las velas, 150 rublos. Pieza, lambda 3500 rublos. Motor de elevación, 5000 rublos. Pastillas delanteras, 2500 rublos. Traseras, 1500. Sensores 200 cada uno. En general, es tolerable si no compras cajas con la inscripción BMW, sino que usas un alta calidad y no original. El propietario de cualquier coche viejo tarde o temprano tendrá que afrontar la necesidad de intervenir en la suspensión. Unidad no es una excepción, pero el trabajo de poner en orden la suspensión no arruinará al propietario, especialmente si utiliza repuestos no originales de alta calidad. Me sorprendió gratamente el costo de los repuestos y la simplicidad naturaleza de la suspensión. Palancas de 1,5 a 4000, y por 2000 puede comprar un Lemforder, un empaquetador original, ajustado a la fecha de redacción de la reseña, nota del editor, puntales estabilizadores, hasta 1000, casquillos, 500 rublos, etc. Todo el trabajo no eléctrico puede ser realizado de forma segura por personas no oficiales, la máquina no es tan complicada. En cuanto al mantenimiento, ninguno de los revisores escribió que el mantenimiento cuesta casi nada, pero el costo de mantenimiento rara vez se considera una desventaja significativa. Básicamente, los propietarios escriben que el servicio es asequible y no causa un golpe catastrófico a la billetera. El costo del servicio es comparable al de cualquier automóvil europeo. No es barato, pero tampoco muy caro. No le molesta el servicio. Eso está disponible. Los consumibles, incluso los originales, también son asequibles. El coste de propiedad está al nivel de los compañeros de clase, no premium. Por cierto, el tema de los intervalos no surgió por casualidad. El hecho es que la propia computadora de a bordo escribe cuando es necesario cambiar ciertos consumibles, lo que permite llamar a un centro de servicio cuando sea necesario, y realizar el mantenimiento de rutina, por así decirlo, a plazos. Por lo tanto, las cifras de costes de mantenimiento citadas por los propietarios no son sorprendentes: 7000, 10.000, 12.000 rublos. En cuanto al consumo, el panorama aquí parece algo más complicado. En primer lugar, existe una amplia gama de motores cuya potencia varía significativamente. Está claro que un coche de 300 CV no puede tener el mismo apetito que un modesto runabout de 115 CV. Al mismo tiempo, el consumo bastante elevado de los 135i y 125i de 3 litros no molesta en absoluto a los propietarios, que sabían lo que compraban, y consideran el consumo un pago adecuado por la dinámica de los huracanes. La bestia come gasolina en cubos, al menos 10 litros en la carretera, al menos 14 litros en la ciudad, y eso sí se siente mal. Pero es imposible sentirse mal. El resultado es predecible, 18 a 20 litros cada 100 kilómetros. Pero por otro lado, nunca me arrepiento de este consumo. Si hubiera un depósito más grande, pero es lo que es, 55 litros, escribe el propietario del 135i de 306 caballos. El consumo en ciudad es de 10 a 12 L/100 kilómetros, si no conduces, pero conducirás, tanto por el sonido del 6 en línea de 3 litros como por el dinamismo, 6-6,2 segundos asientos. Repite el propietario de un 125i con 218 CV. En promedio, el consumo es más o menos así. En ciudad, en modo medio, 12 a 13 L/100 km, con conducción activa 15 a 16 L/100 km. Pero si conduce por la carretera con control de crucero, puede mantener dentro de 8 L/100 km. Naturalmente, en el otro extremo de eficiencia se encuentran los diésel 120D. Los propietarios estiman un consumo de 5,5 L/100 km en carretera y de 6 a 7 L/100 km en ciudad con el aire acondicionado encendido. Pero la mayor controversia se observa entre el gran grupo de propietarios de 116i. Tanto las cifras como las estimaciones difieren.
En algunas reseñas se puede leer que, con una conducción silenciosa en ciclo mixto, son unos 10,5 litros. Pero vale la pena conducir un poco por la ciudad, y 17 litros parecen salidos de la selva. Si parte todo el tiempo desde los semáforos, puede obtener 25 litros, en otros, un consumo superior a 7,8 L/100 km, no es posible ni siquiera con una conducción dinámica. Quizás la valoración más equilibrada pueda considerarse la siguiente. El consumo de combustible es de 7 a 8 L/100 km en carretera y de 10 a 12 en ciudad. Un tanque en la ciudad es suficiente para 400 a 450 km, en la carretera, para 550 a 600 km. Odio almohadilla 1. Run flat y sin llanta de refacción. Como usted sabe, en lugar de una rueda de repuesto, en el maletero de un BMW Serie 1 se encuentran una batería y un bote de sellador, debido al uso de neumáticos antipinchazos. Dichos neumáticos tienen una pared lateral particularmente fuerte y un anillo de talón ancho con refuerzo adicional. En caso de pinchazo, el neumático no permite que se hunda bajo el peso del automóvil y lo mantiene en movimiento, lo que le permite llegar al neumático. Tienda incluso en caso de daños graves. Hay que decir que la actitud de los propietarios rusos ante esta innovación es más que ambigua. En primer lugar, no les gusta la rigidez de estos neumáticos, que combinada con la rigidez de la propia suspensión, convierte el coche en un temblor de huesos. Lo que no les gusta, neumáticos duros y antipinchazo. En primer lugar, es un viaje muy duro. En segundo lugar, en mi opinión, algo de agarre en carretera no es muy bueno. Terrible run flat. Si hubiera sabido lo que era un run flat antes de comprar un BMW, lo habría evitado como el fuego. Cada bache, surco, piedra, junta de puente, todo se siente y con mucha fuerza. Otros, reconociendo la rigidez como tal, creen que es un precio aceptable por el manejo. Ayer instalé ruedas de verano. El R17 Run Flat es simplemente de madera. He perdido la costumbre de usar neumáticos de invierno. Por supuesto, hay ventajas. Los pinchazos no dan miedo. Tienen un manejo excelente, pero son resistentes. ¿Qué podemos hacer? Conduje Run Flat durante la mitad del verano. Es difícil, pero la dirección es increíble. Luego compré un Bridgestone normal. Sentí como si el auto hubiera sido reemplazado. Se había vuelto un fracaso. Había perdido su aspecto anterior. Estaba conduciendo y llorando. Pero ahora hay comodidad en la ciudad. Ahora puedo conducir hasta casa por una carretera en mal estado sin ningún problema. Y ya no siento pequeños bultos en el trasero. Pero a muchas personas les confunde la idea misma de conducir en direcciones rusas sin rueda de repuesto. Yo, por supuesto, aprecio que hayan incluido un bote para reparar neumáticos, que no se puede utilizar correctamente en invierno o de noche en la autopista, pero no es de eso de lo que estamos hablando ahora. ¿Qué hacer si se corta? Y si vas al interior, ¿tienes que llevar una rueda de repuesto o confiar en la suerte? Si no hay suerte, pero con rueda de repuesto, el maletero se reduce a la mitad. El problema, el gran inconveniente, es la falta de rueda de repuesto. Agarré un clavo en la pared lateral del paso elevado de Kutuzovskaya, y comencé a rodar con la rueda de un lado a otro. Amor almohadilla 1. Fanear y conducir. Diversión y conducción. Conducción y diversión. Placer de conducir sin fin. De esto hablan los autores de la gran mayoría de reseñas. Por supuesto, no todo el mundo está encantado con la dinámica del 1, incluso con motores promedio, con una potencia de 136 a 156 CV. La conducción es mediocridad. Entiendo qué esperar de 136 CV con una automática. Pero aún. Después de 140 no hay dinámica. Es difícil llegar a 210 en el velocímetro. 2 litros y 156 CV. Para un automóvil que pesa casi 1,4 toneladas, esto no es ni mucho ni poco, pero sí suficiente para moverse con confianza en el tráfico urbano y en la carretera. No puedo decir que el Kopec dispare una bala desde su lugar. Son los propietarios de los pocos 135i los que pueden escribir. Hay una bestia viviendo bajo el capó. Jabalí. Cuando pisas el acelerador, resopla, escupe y luego acelera bruscamente el velocímetro para que, cuando cambias a otro coche, por costumbre, cuando pisas el acelerador, aprietas la barbilla. La dinámica del 116i es, naturalmente, mucho más modesta. Los propietarios de estos coches pueden por supuesto escribir que la dinámica sorprende gratamente, pero luego aclararán con seguridad que esto es solo al principio. Más bien, notarán que en la carretera el automóvil agrada con el funcionamiento sigiloso y suave de la transmisión automática, que la transmisión automática se adapta al estilo de conducción, que en casos extremos hay modos manual y deportivo,
Y que si se usa, este último, al adelantar en carretera, los ajustes electrónicos añaden agilidad al motor de 1,6 litros. Pero incluso las capacidades dinámicas modestas no le impiden experimentar emociones reales al conducir. Conduje 400 kilómetros por una carretera rural. Ni un solo automóvil me adelantó, ni un solo jeep me superó. Si no es un giro, entonces tus pantalones están llenos de emociones. Y así describe uno de los propietarios su primer viaje en su nueva unidad. La carretera está en mal estado. Están cambiando el asfalto. Sobresalen algunas trampillas como de costumbre, esparcidas caóticamente por la calzada. Velocidad 40 a 60. Primer pensamiento. No voy a darle vueltas a todo. Volante a izquierda y derecha. Ups, recorrí todo. Volante irrealmente limpio. Adherencia irrealmente precisa a la trayectoria elegida. Admirador. Sí, se trata de controlabilidad. Manejabilidad. Al estilo BMW. Me quedé asombrado. Pensé que Copec no era nada serio. Pero ese no es el caso. Aquí todo es para adultos. El manejo es algo emocionante. Das las curvas y sientes que todo está bajo control. Cuanto más conduces, menos ganas tienes de salir del auto. Siéntete como un audaz conquistador de las carreteras urbanas y rurales. Solo adrenalina, deleite y ganas de ir. El manejo en verano es ideal. No le tengo miedo a esta palabra. Un coche que evita accidentes. Dirección muy precisa, respuesta instantánea de la transmisión automática y del motor, así como de los sistemas ABS y ESP, a los deseos de cualquier conductor. De hecho, incluso el invierno, la época del año en la que el BMW Serie 1 no resulta demasiado cómodo, también puede traer alegría. En invierno cada vez apetece conducir de lado y ese deseo se despierta en uno por sí solo. Y si nieva, apaga el sistema de control y derrapa. Como resultado, las palabras de una persona que compró un Uno en pésimas condiciones y gastó más de 370.000 para devolverlo a la vida, no parecen en absoluto una incómoda autojustificación. Di el centavo una nueva vida. No le permití morir en algún lugar durante el desmontaje. Que ahora, en señal de agradecimiento, ella me dé placer durante mucho tiempo acumulando kilómetros con los neumáticos. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en